ahí está nuestro pizarrón donde podemos rayar. Y te decía, tal vez la intención del día de hoy es de que hagamos un cajón de cimentación, con lo que pues eso significa, ¿no? En muchas ocasiones en nuestra ciudad, que tiene un suelo tan malito, pues, o tan blando, pues resulta que en muchas ocasiones nos ayuda el utilizar cajones de cimentación que compensen parcialmente la carga. Puede ser que lo compensen parcialmente o puede ser que incluso lo compensen totalmente. Eso va a depender un poquito del número de niveles que tengamos y bueno, de los pesos de los materiales que se utilizan arriba, ¿no? Que te pongamos aquí, yo te voy a dibujar un ejemplito. Vas a considerar por aquí que tiene 5 niveles. Sí, tiene 5 niveles. Y esos 5 niveles, bueno, pues probablemente sean destinados a un uso habitacional, a un edificio de departamentos o algo así. Y bueno, pues resulta que mm, más o menos nuestros primos, los estructuristas, dicen que cada nivel de construcción más o menos aporta algo así como 1 tonelada por cada metro cuadrado. Más o menos, ¿no? Puede ser que las nuevas escuelas, puede ser que los nuevos estructuristas te digan, no, es que ya utilizamos billete de bovedilla, ya utilizamos bloc multiperforado, entonces pues vamos a considerarle 0.8 toneladas metro cuadrado. Y también se puede dar el caso, ¿no? Pero te decía, tal vez la vieja escuela es de cada nivel, lo escribo por aquí, cada nivel, de forma muy sencilla, lo podemos considerar como 1 tonelada metro cuadrado. Dicho de otra forma, si yo aquí en este ejemplo te quiero manejar 5 niveles, pues entonces más o menos a nivel de banqueta, que no es nivel de cimentación, nivel de banqueta, pues tal vez estaremos recibiendo un peso del orden de unas 5 o 4.7, más o menos 5 toneladas por cada metro cuadrado. Una presión uniforme sobre el terreno. Ahora, resulta que esa es una presión bastante fuerte, ¿no? Esas 5 toneladas metro cuadrado es bastante fuerte porque probablemente tú habrás escuchado que en las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones, nos dan algunos valores límite. Y puede ser que nos digan, oye, si tú quieres construir en X zona de la ciudad, pues no te puedo permitir que utilices más de cierto valor. Sin que lo justifiques, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a cambiar de pantalla a ver si lo podemos buscar en Google. Vamos a buscarle por aquí. Eh, Normas. No, mejor no. Mejor aquí no. Yo por aquí las tengo en el escritorio. Normas técnicas complementarias de la Ciudad de México 2017. Nada más que lo abra, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que lo busquemos? Si ya la tengo aquí. Ahora, si tú no las tienes, las normas, pues yo te diría, métete a Google y métete a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, SMIE, y ahí incluso ponle aquí normas, y ahí te vas a encontrar el archivo de las normas técnicas, pues de todos los conceptos, ¿no? De acabados, de instalaciones, de concreto, de madera, de estructuras metálicas, de criterios y secciones a tomar en cuenta en el diseño estructural. Y mira, ahí está gratis, ¿no? Está gratis porque pues, es algo que le sirve a todo el gremio. Entonces, pues de ahí lo puedes descargar y bueno, pues inclusive puedes incluso descargar normas más viejas por si en alguna ocasión te tocara revisar algún proyecto que se hizo en 2005, que se hizo en el 2006, bueno, pues tiene que cumplir con esta normativa del 2004. Probablemente también te toque algún día revisar algún proyecto que se hizo en 1990. Bueno, pues tendría que cumplir con las normas de ese año, ¿no? O de 1987. Nosotros, pues ya vivimos en el 2021, aunque parece que un año se nos fue, pero bueno, pues hay que cumplir con estas normas del 2017. Esas normas del 2017, yo te decía que por aquí ya las tenía yo descargadas, se lo abrí 2 veces. Y bueno, pues déjame ver. Estas normas, me voy a la primera página, me voy a ir exactamente a la página 1 para que tú lo veas. 1. Bueno, pues ahí nos dice, fueron en el 2017, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, entonces pues ya ves que él tenía una iconografía de color rosa, ¿no? Fíjate que son 700 hojas, por eso si las quieres comprar en una librería, pues te sale bastante carito. Pero pues nosotros la podemos bajar en PDF e irlas imprimiendo poco a poco, ¿no? Ahora, mira, primero nos habla acerca de algunas modificaciones que se hicieron por consideraciones de los sismos.
Y mira, por aquí en la página 8 nos dice todas las normas que existen. A mí en este curso de mecánica de suelos, pues, me interesaría que tú pudieras tal vez tener impresas las normas de diseño y construcción de cimentaciones y las normas de criterio y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Probablemente en tu materia de estructuras, pues veas el diseño por sismo, en tu materia también de estructuras de diseño por viento, o bueno, pues algunas otras normas que puedes utilizar por ahí. Pero pues digamos que para nosotros nos interesan esas dos que están en amarillo. Estoy ahí en la página 8 y de repente sigo avanzando y ya me encontré luego las de diseño y construcción de cimentaciones. Y fíjate que aquí, pues me da una serie de criterios de qué es lo que tengo que hacer, dependiendo de la zona en la que me encuentre. Déjame avanzar algunas páginas para que seamos pues, muy fáciles de encontrar. Fíjate, lo primero que nos dice esas normas, nos dice, las normas no son un manual, ¿eh? O sea, a mí no me echen la culpa, ¿no? Así que, no, es que yo lo hice como dice la norma. Bueno, la norma no es un manual. La norma nada más es lo mínimo que debemos de cumplir. Pero probablemente tú tengas algún conocimiento un poquito más avanzado que supere a la norma. Y fíjate que aquí en la página 14, esa me interesaba que la vieras, esa página 14 nos habla de el tipo de suelo que hay debajo de toda la ciudad. Ahora, la Ciudad de México, pues al tener el mayor desarrollo económico del país, pues es quien tiene más investigación acerca de cuáles son los suelos que hay debajo de la ciudad. Sin embargo, pues existen zonificaciones para otras ciudades como Puebla, como Chiapas, como Monterrey, como Guadalajara. Cada ciudad hace esfuerzos por tener una zonificación similar. De plano, si ya llegamos a una comunidad, pues ahí sí va a ser difícil que tengamos una zonificación, pero sí tenemos información geológica, ¿no? Desde el punto de vista de CFE o de INEGI. Bueno, ahora, esta zonificación que te presentan las normas de diseño y construcción de cimentaciones, en un color gris claro, te marca algo que se le llama zona de lago. Y esa zona del lago lo que significa es de que, déjame ver si te pudiera hacer algún croquis. Sí, lo estoy tratando de hacer en la otra pantalla, nada más déjame cambiarla. Ahí estamos. Mira, lo que significa es de que la zona del lago es una zona en la que vivimos aquí en nuestra ciudad, en la que podemos encontrar material blando que tiene más de 20 metros de espesor de material blando, de arcilla o de suelo fino. Puede ser que en el centro inclusive pues, tengas mucho más. Algunas zonas, pongamos hacia el metro Coyuya, hacia el aeropuerto, incluso el material blando llega a ocupar pues, valores de 50, 60 metros de material blando y deformable, ¿no? Ahora, esa forma pues de imaginarnos a la zona del lago, mira, me va a permitir aquí asurarle, y digamos que toda esta zona, si lo vemos en un corte, pues a esto le llamaríamos zona del lago. Y en otra condición muy distinta, pues es lo que son los cerritos. Los cerritos, pongamos en Coacalco o en Naucalpan, todo lo que vemos como una montaña, bueno, pues ahí le llamamos zona de lomas. Y en esa zona de lomas probablemente exista un poco de suelo, eso sí, probablemente exista un poquito de suelo, inclusive vemos pues, que crecieron los arbolitos, ¿no? Bueno, si crecieron los arbolitos significa que no estamos en roca. Pero esa zona de lomas, a lo mucho puede tener un espesor de suelo blando de 3 metros. 3 metros, cuando más. Y en medio de esas dos zonas, en medio de esta región, pues vamos a encontrar lo que le llamamos zona de transición. Es una zona que el espesor de suelo blando, es mayor de 3 metros, pero menor de 20. Ah, bueno, pues entonces en esa zona sé que voy a tener algunos problemas, pero no tantos como si estuviera en la zona del lago. ¿Sale? Ahí lo estamos viendo, pues digamos, en un corte o en un perfil. Déjame ponerte un poquito más gruesa la línea de nuestro perfil, no, un poquito más gruesa, para que nos lo imaginemos. Ahora, probablemente tú me digas, no, pero es que yo soy de Oaxaca, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la ciudad, es más, los odio, ¿no? Bueno, pues en Oaxaca, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, pues también existen zonificaciones similares. En todo el país existen condiciones pues, un poquito similares, ¿no? Hay zonas de crestas y hay zonas de valles.
en donde se nos acumula el material blando. Bueno, ahora, fíjate que las normas aquí de la ciudad, ya que me dan esta zonificación y que la estás viendo en la pantalla, pues todavía me dan algunas otras referencias. Mira, me gustaría que viéramos esta tablita que está, me parece que aquí. Mira, esa tablita nos dice cómo debemos de investigar al suelo según en la zona en la que estemos. Si vamos a tener una cimentación, pues ligera, que le va a transmitir al terreno algo así como 4 toneladas metro cuadrado o menos, o menos. Bueno, resulta que dependiendo en la zona en la que estemos, las normas ya nos ponen una limitante y nos dice, fíjate, en caso de considerarse un cimiento en zona uno, es decir, en zona de lomas, en caso de considerarse un diseño de un cimiento, un incremento neto de presión mayor a 8 toneladas metro cuadrado, el valor deberá de justificarse. Ah, entonces si utilizo 6 no lo tengo que justificar. Suena bastante vale, que eso esa forma de pensarlo, pero es lo que nos está diciendo la norma, ¿no? Si quieres bajar más de 8 toneladas metro cuadrado en zona de lomas, me lo tienes que justificar. En cambio, en zona de transición, me dice, si vas a usar zapatas, te dejo hasta 5 toneladas metro cuadrado. Si vas a usar losa, te dejo hasta 2 toneladas metro cuadrado. Y en zona de lago, la zona 3, la zona que tiene mucho espesor de material blando, fíjate que se pone un poquito más restrictiva la norma, ¿no? Me dice, a lo mucho vas a poder bajar 4 toneladas metro cuadrado bajo zapatas o 1.5 toneladas metro cuadrado bajo losa. Vamos a anotar esos valores, ¿no? Yo creo que son importantes. Vamos a anotarlos en nuestro esquemita. Y entonces dice, si estoy en zona de lago, resulta que si utilizo una losa o un cajón de cimentación, solamente me dejan aplicar 1.5 toneladas metro cuadrado de incremento neto. Y ahorita decimos qué significa eso. Si estoy en zona de transición, me dan la oportunidad de utilizar una capacidad admisible neta de hasta 2 toneladas metro cuadrado. No, me parece que 4. Vamos a checarlo. 2 sobre losa y creo que, ah, déjame regresar para que no les mienta. Ahí dice 5 sobre zapatas y 2 sobre losa. Ok. Entonces, 2 toneladas metro cuadrado en losa y capacidad admisible de 5 toneladas metro cuadrado en zapatas. Y prácticamente en zona de lomas ni siquiera nos hace recomendación acerca de losa, porque en zona de lomas pues, sabe que vamos a utilizar zapatas. Zapatas. Y resulta que ahí nos deja bajar una presión de hasta 8 toneladas metro cuadrado. Fíjate que ahí es donde cobran relevancia los valores que tú has utilizado en tu materia de estructuras. De repente dices, vamos a considerar la resistencia del terreno en 8 toneladas metro cuadrado, en 5 toneladas metro cuadrado, o tal vez en 2 toneladas metro cuadrado. Y de repente uno no sabe por qué vienen esos valores, ¿no? Bueno, aquí las normas te lo están dando. Nada más que esas son las condiciones que puedo considerar sin hacer estudio de mecánica de suelos. Es decir, sin justificar, sin justificar. Si quiero utilizar una presión de 10 toneladas metro cuadrado, entonces lo tengo que justificar por medio de un estudio de mecánica de suelos. Y bueno, pues más adelante veremos cómo calcular la resistencia de un sitio. Bueno, eso me interesaba que lo vieras y que entendieras pues esta zonificación, ¿no? Ya por ahí nos hacemos una idea de cuánto puede resistir un sitio. Ahora, fíjate que en zona de lago nos da la oportunidad de bajar bien poquita carga, 1.5 toneladas metro cuadrado. Fíjate que si yo te hago que recuerdes lo que te decía hace algunos minutos, de que cada nivel pesa 1 tonelada metro cuadrado, híjole, pues entonces ahí ponemos un problema, ¿no? Porque prácticamente nada más nos dejaría construir un nivel y medio encima de una losa. Pero aparece una palabrita que se vuelve importante que dice neto. La neta, la neta, la neta. Y eso de la neta, ya ven que dicen que la verdad es relativa, pero la neta es absoluta. Bueno, pues resulta que la neta es cuánto me va a quedar de incremento de esfuerzos después de considerar el peso de la estructura, déjate lo remarco, el peso de la estructura, pero también considerar el alivio de presiones. ¿Qué significa eso de alivio de presiones? Pues que el suelo, antes de que nosotros llegáramos a construir, ya estaba acostumbrado ese suelo
a cargar al suelo que está encima de él. Entonces, cuando nosotros excavamos, pues digamos que le aliviamos la presión y le generamos una pequeña expansión hacia arriba. Quiere decir que el punto que está abajo, primero va a sentir una descarga producto de la excavación. Es decir, en muchos textos lo vas a encontrar como un alivio de presiones. Ya se alivió, alivio de presiones. Y del otro lado, pues lo que tenemos es la carga de la estructura. Entonces, la suma de estos dos conceptos me va a dar el valor de carga neta. ¿Ok? Entonces, la neta va a ser el peso de la superestructura menos el peso de la excavación o del alivio, ¿no? Si le quieres poner otras letras, utilízalos, ¿no? Ahora, la intención del día de hoy pues, es de que hagamos un ejemplo. Entonces, pues para eso, para hacer un ejemplo, pues vamos a pedirles que ustedes nos den algunos valores. Nada más que me deje este dispositivo seleccionar. Es que, ¿saben que algunas veces me he conectado con la pura tableta? Porque cuando me conecto con la tableta dentro de la computadora, a veces se tarda más, no sé, como que no agarra la onda, ¿no? Bueno, pues entonces, aquí vamos a realizar nuestro ejemplo. Y para esto, pues me gustaría que ustedes tal vez en alguna de sus otras materias están haciendo algún proyecto de departamentos o algún proyecto de edificio de oficinas en zona del lago. Y probablemente pues tengan alguna referencia de, pues de los espacios, de las áreas o de los pesos que se pueden manejar en ese tipo de proyectos en zona del lago. Mira, vamos a imaginarnos este pequeño edificio que tenga unos 5 niveles y vamos a considerar que tiene un cajón de cimentación. Ese cajón de cimentación me va a permitir aliviar las presiones o decirle al suelo, oye, pues tú ya estabas acostumbrado a cargar esto, pues no te deformes tanto. Bueno, ahí tenemos nuestro ejemplo. Y una pregunta, un edificio de departamentos, un edificio de departamentos o un edificio de oficinas para unos 5 niveles de edificación, ¿cómo cuánto tendrá de base? ¿Cómo cuánto tendrá de frente? Unos 30 a 50 metros. Mm, bueno, voy a ponerle 30. Mira, lo que pasa es de que si le pongo 50, ustedes saben que pues ya hay que generar juntas constructivas. Probablemente los 50 sí los alcancemos, pero no en un solo bloque, sino en varios bloques. Entonces, por eso yo tomé tal vez la decisión de colocarle, si quieres, 25, ¿sale? 25 para no tener juntas. Probablemente tengamos aquí al ladito otro edificio y aquí al ladito otro edificio. Y pues, va a existir un pasajuntas que me va a permitir caminar en todo el nivel, pero en realidad son 3 edificios juntos. Bueno, entonces, ¿cómo ves? Ese valor de 25. Y bueno, pues yo les decía que más o menos cuánto le considerábamos de peso de la estructura. No sé si quieran jugarla así como les decía, tal vez unas 5 toneladas metro cuadrado, o lo quieran cambiar un poquito. Con esas, profe. Órale. Entonces vamos a pensar que bajan 5 toneladas metro cuadrado. Vamos a pensar, una pregunta, como ustedes a cuánto se imaginan este cajón de cimentación. Ustedes recuerden, recuerden, el cajón de cimentación, pues en algunas ocasiones nos sirve como estacionamiento. Eh, bueno, pues como de cuánto le ponemos esa profundidad del cajón de cimentación. 320. Vamos a ponerle esos 320. 3.20 metros. Ok. Una pregunta, ¿cuánto le consideramos de fondo a ese edificio? ¿Cuánto le ponemos de largo? 8 metros. A ver, fíjate, si le ponemos 8 Es que, metros del... Ajá. ajá, es que viene dependiendo las columnas, según Ah, es, ya te entendí. Creo que lo que tú me estás diciendo es el entreclaro, ¿no? ajá, La exacto. separación entre columnas, que sea de 8 metros. Bueno, fíjate, si tenemos 3 espacios de 8 metros, serían 24. 24, ¿no? Órale, pues Ujú. bastante cuadrado, ¿no? Vamos a considerarle aquí que mida 24 de fondo. Bueno, ese mismo edificio
Si nos lo imaginamos en planta, pues resulta que va a tener algo así como 25 por 24. Tener una base que mide 24 metros y va a tener bueno, sí, 24 por 25 y un largo que mide 25. El edificio no sabe de dónde es la fachada, ¿no? Pero simplemente es un área que vamos a desplantar, 25 por 24. Ahora, si te das cuenta, yo la sesión pasada, yo te decía que cimentaciones muy alargadas, como una zapata corrida, donde la relación L en B es mayor que 5, pues resulta que la profundidad a la que disipa el esfuerzo, más o menos ronda unas 5 veces el ancho B para cimentaciones alargadas. Pero cimentaciones que son sensiblemente cuadradas, más o menos disipa, o sea, que tienen una relación L en B igual a 1, más o menos disipa su esfuerzo a una profundidad de 2 veces B. Ahora, con estas dimensiones que nosotros tenemos, pues probablemente se parezca más bien a un cuadrado, ¿no? A un cuadrado. Entonces, pues podríamos considerar que más o menos en una profundidad de 2 veces B, vamos a disipar la mayoría de las presiones. ¿Qué significa 2 veces B? En este caso, sería 2 por 24 igual a 48 metros de profundidad. A 48 metros de profundidad, ya digamos que el suelo no se va a enterar que le pusimos algo nuevo. Es bastante profundidad, ¿no? Fíjate, el ejemplo que hicimos la vez pasada era de una zapata y nos dábamos cuenta de que a 4 metros de profundidad ya era suficiente con explorar. En esta ocasión, fíjate, estamos encontrando una cantidad bastante fuerte de 48 metros. Ok, pues vamos a hacer nuestra tablita. Vamos a hacer nuestra tablita, pero yo creo que la voy a hacer en Excel. Vamos a ver si nos da la oportunidad de este dispositivo. A ver, ven un segundito. Aquí, ahí está. Ahora otra vez compartir pantalla, compartir. Y ahora déjenme ver una hojita de Excel. Y bueno, pues ahí tenemos nuestras dimensiones, ¿no? O el esquemita, lo que vamos a ver del lado derecho. Fíjense que yo les decía la sesión pasada que la teoría de Boussinesq, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el señor, pues no nos logró dar el incremento de esfuerzos debajo del centro de la cimentación. Entonces lo que nosotros hacemos es de que engañamos al procedimiento y le decimos al procedimiento, fíjate, no tengo un área de 25 por 24, sino tengo un área un poco más pequeña. Y esa área un poco más pequeña solamente va a medir pues un cuarto de la figura original. Es decir que en lugar de tener 24, pues ahora mi base va a ser de 12 y eso le puedo llamar una B'. Y en lugar de tener un largo de 25, pues ahora mi largo va a ser tal vez de 25 entre 2 de 12.5. 12.5. Y a esto le puedo llamar una distancia L'. Bueno, pues con esas dos dimensiones ya podría yo encontrar o hacer una tablita que me permita identificar hasta dónde se pierde la presión. Ahora en mi tablita lo que voy a hacer es de que voy a escribir profundidad a partir del nivel de banqueta, ¿no? Y otra profundidad le voy a llamar Z a partir del nivel de desplante, o Z desde el tip foundation. Después voy a agregar una columna que incluya la relación M igual a la L' entre, déjame ponerla L' entre ZDF. Y voy a escribir otra vez una relación que sea N igual a B' entre ZDF. Y al ladito voy a poner el valor de influencia, IZ. Y al ladito pues, pongo el incremento de esfuerzos. Para poner el incremento de esfuerzos lo puedo poner como un delta, una DS. Ahí tengo incremento de esfuerzos, nada más lo único que voy a hacer es de que le voy a cambiar el tipo de letra a símbolo. Ya se parece como lo que luego hemos escrito a mano, ¿no? Incremento de esfuerzos. El incremento de esfuerzos lo vamos a escribir tal vez en toneladas metro cuadrado.
el valor de influencia no tiene unidades, el M y la N no tienen unidades, y en cambio, pues tal vez las profundidades sí tienen unidades de metros. Profundidades, metros. Ahora, necesito poner valores de profundidad que lleguen hasta 48 metros, que es donde probablemente me encuentre la disipación de las presiones. Entonces, pues voy a empezar poniendo una profundidad a partir del nivel de desplante primero de 0, y luego me voy a ir pues poco a poco, ¿no? Tal vez a 2 metros, cómo se comporta, tal vez a 5 metros, cómo se comporta, tal vez a 10 metros, cómo se comporta. Yo digo que mejor a 8, vamos a ponerle a 12, a 18, a 24, 36. Fíjate que como nuestra L y nuestra B miden 12, entonces pues, nos conviene esas cantidades como que sean múltiplos de 12. Después tal vez le voy a poner por aquí un 42 y el 48 y un último, ¿no? Un último que sea tal vez un 50 y un 60, nada más para identificar. Ahora, esas son profundidades a partir del nivel de desplante. ¿Cuánto sería de profundidad a partir del nivel de banqueta? Bueno, pues los 380 que ustedes me dijeron que era de profundidad del cajón. Entonces, pues, esta profundidad de 0 más 3.20 de profundidad del cajón, pues ahí tengo mis nuevas profundidades a partir del nivel de banqueta. Ahora, puedo arreglar otro renglón aquí, si quisiera. Bueno, que sería 0, ¿no? Bueno, en 0, pues digamos que no hay ni cimentación, no hay cajón, entonces no tengo ningún valor que calcular. Ahora, antes de que nos metamos a la tabla, fíjate, ustedes me dijeron esto. Ustedes me dijeron que, ahí lo estás viendo en la pantalla de la derecha, ustedes me dijeron que el peso de la estructura fuera de 1 tonelada por cada nivel. Y probablemente un estudio preliminar que se hizo de mecánica de suelos o un pozo a cielo abierto que hicieron por aquí para determinar una muestra, pues esa muestra nos permite identificar qué densidad tiene el suelo. Yo te lo voy a proponer en esta ocasión, te voy a proponer un valor de 1.4 toneladas metro cúbico. Ahora, de ese valor, ¿por qué lo propongo en ese valor? Bueno, pues tú recordarás que la densidad de un concreto sin varilla es de 2.1 toneladas metro cúbico y la densidad del agua es de 1 tonelada metro cúbico. Por ahí si nos encontramos por ahí si nos encontramos algún tepetate o alguna arena limosa, pues tal vez estaremos encontrando un 1.8, 1.7, 1.6 incluso toneladas metro cúbico. Entonces, ese valor de 1.4, pues lo que nos está diciendo es de que es un suelo que no está tan duro como el que corresponde a una zona del lago. Bueno, ahora, si ya tenemos ese valor, o ya te platico por qué lo estoy utilizando, pues ya podríamos nosotros calcular cuánta esfuerzo se va a aliviar por la excavación. Y se lo anotamos así, ¿no? Que diga, por excavación. Por excavación, resulta que el esfuerzo que vamos a liberar, el alivio de esfuerzos, va a ser de gamma por H o densidad por H. Ahora, te lo pongo así como densidad, porque nuestras unidades que nosotros manejamos sería gamma por H. Bueno, entonces sería en este caso 1.4 toneladas metro cúbico por una profundidad de 3.20. Y esa multiplicación, pues resulta que me da, la voy a escribir rapidito en Excel, 1.4 por 3.20, me da 4.80. Fíjate, qué bonito. Bueno, 4.80 toneladas metro cuadrado. Ahora, eso es lo que se va a aliviar o lo que ya está acostumbrado el suelo a cargar a esa profundidad a la que se va a colocar el cajón. Ya está acostumbrado ese suelo a cargar eso, el peso del suelo que estamos excavando. Dice, ¿me quieres mandar 5? Pues no hay problema, yo ya estoy acostumbrado a cargar 4.8. 4.8, entonces no tengo problema. Ya estoy acostumbrado a cargar 4.8. Entonces, ¿cuánto nos daría de incremento neto? Pues la diferencia entre 5 y 4.8. Como es muy poquito, yo creo que lo que podemos hacer para nuestro ejemplo pues es ponernos un poquito más valientes o ponernos
vamos a pensar que tenemos ahí algún conocido en la delegación que nos permitió otro nivel más. Y vamos a considerar que sean 6 niveles. Y resulta que esos 6 niveles pues, me va a dar una presión de 6 toneladas metro cuadrado de arriba hacia abajo. Entonces, fíjate, aquí le voy a poner de arriba hacia abajo, hay un esfuerzo de la superestructura igual a 6 toneladas metro cuadrado. La diferencia entre estos dos valores me va a dar un valor de 1.2 toneladas metro cuadrado. Ahora, este valor de esfuerzo neto, esfuerzo neto de 1.2 toneladas metro cuadrado, pues yo creo que sí cumple con lo que nos dicen las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de cimentación. Tú recordarás, mira, déjame cambiar de pantalla. Tú recordarás que nos decía que nos decían las normas, si quieres construir en zona de lago, te doy la oportunidad de que lo hagas sin justificar valores con una presión máxima de 1.5 toneladas metro cuadrado. Y bueno, pues lo podríamos tomar. Podríamos tomar esa posibilidad que nos da, ¿no? Bueno, ahí está. 1.5 y nosotros estamos bajando 1.2. Entonces, pues estamos dentro del rango. Ahora, ya se lo voy a anotar por acá arriba. Incremento neto, para que nos quede claro, aquí se lo voy a anotar. Incremento neto de esfuerzos igual a 1.2 toneladas metro cuadrado. Ok, vamos a ponerle este valor un poquito en amarillo para que se lo identifiquemos fácilmente. Y bueno, vamos a decirle incluso a esta que queremos que lo una y queremos que lo pegue de este lado. Ahí está. Entonces, pues ya podríamos nosotros calcular hasta dónde se disipa esa presión de 1.2 toneladas metro cuadrado. Y para eso, pues vamos a sacar las relaciones L en B. ¿Te acuerdas de que nuestra L', te la pongo por aquí, L' valía 12 metros. Nuestra B' en metros resulta que valía 12.5. Entonces, pues nada más, ya lo estamos colocando ahí en metros. Para que lo podamos pues ver todos, ¿no? Y seguir. Bueno, entonces resulta que mi L va a ser igual a 12 entre la profundidad de desplante. El primer valor, pues ya ves que tanto Excel como nuestra calculadora nos va a decir, no puedo hacer eso, no puedo dividir entre 0. Pues bueno, lo modificamos un poquito, 0.01. Ya pudo hacerlo, ¿no? Y después, como lo voy a arrastrar, pues nada más a la celda en azul le voy a poner un signo de pesos. Y lo arrastro, ¿no? Control B. ¿Quién sabe qué hice? No me moví así. Pero bueno, ahí está cada uno de los valores utilizando la L entre ZD. Y en la de al lado, pues voy a hacer algo similar, pero con la B' entre la Z a partir del nivel de desplante. Voy a poner un candado para que no se me mueva la celda y lo arrastro hacia abajo. Ahí están mis cantidades que yo debería de buscar en mi tablita de Boussinesq. Ahora, no es, digamos que estrictamente necesario que lo busquemos en la tabla de Boussinesq. Si alguien de ustedes tuviera un poquito de tiempo y se pusiera a programar las ecuaciones que incluso por ahí te presento en esta gráfica, en la que te pedí que para la sesión pasada, pues por ahí imprimieras. Pues si tú pudieras programar estas expresiones, pues vas a evitarte esto de estar leyendo los datos. Pero ya por ahí los tengo programados, luego se las paso. Primero quiero que lo aprendan a hacer a mano, ¿no? Entonces, pues ya podemos empezar a buscar estos valores. Fíjate que el de hasta abajo, si lo empezamos a buscar en la tabla, lo podríamos tal vez encontrar con un valor pero muy parecido si buscáramos nosotros ese valor de 0.2 con 0.2. Mira, ahí alguien va a decir, no, pero es que no es 0.2, es 0.21. Bueno, de forma un poquito rápida, fast, pues podríamos considerar aquí un valor de 0.0179 para el último valor. Ahora, si busco un 25 contra 0.25, pues habría que sí hacer alguna interpolación entre el valor de 0.2 con 0.2 y el de 0.3 con 0.3. Podría yo
podría, vamos a ver si me siguen, o si no seguimos, ¿no? En general, 0.01790 más 0.3735 y ese valor dividirlo entre 2. Y bueno, encontrar un valor que sea por ahí significativo a un punto 25. Ahora, probablemente alguien diga, no, yo creo que eso está mal. Probablemente alguien lo diga. Probablemente alguien lo diga. Entonces, tal vez esa persona lo que nos diría, no, lo que tienen que hacer es primero promediar el punto 2, ese valor de 0.0190 más el de punto 3, 0.02585. Y esto dividirlo entre 2, multiplicarlo por 0.5, y esa sería la primera parte de la expresión. Y luego podríamos hacer lo mismo, pero para los valores que crecen un poco, ¿no? Para los valores de punto 3 con punto 3, es decir, el renglón de abajo, ¿no? Estamos buscando un punto 25, sí. Entonces, fíjate, eso lo podríamos sumar. Ya ves que la vez pasada nos dio punto 32. Vamos a ver cuánto nos varía ahorita. 0.2585 más 0.03735, cierro por punto 5, cierro. Y ahí ya tengo dos resultados que tengo que promediar. Entonces, pues estos en total lo multiplico por punto 5. La vez pasada nos dio punto 32 y ahorita no me dio punto 32. Yo creo que andamos bastante lejanos a ese valor. Creo que lo operé mal, ¿verdad? Necesito un punto 25. Pues nada más con hacerlo una vez, ¿no? Ahí está. Punto 22. Punto 25. Ya, creo que ya vi por qué. Fíjense, déjenme se los remarco. Fíjense, esta operación que yo tengo ahí, yo lo que estoy sumando y dividiendo entre 2 son los valores, digamos, horizontales. Ahí déjame te los remarco. Ok. Y entonces el promedio que estoy obteniendo sería un punto 25. Pero ahora necesito hacer otro promedio contra ese valor de punto 25. Porque ya ves que estoy encontrando punto 25 con punto 26. Ya ves que yo tendría que hacer otro promedio, pero ahora entre los valores verticales. Y luego promediar el promedio del promedio, ¿no? En realidad me va a dar algo muy parecido a lo que tenemos. Nada más quisiera comentarlo. Y luego eso, cierro, inicio, cierro, entre dos. Ahí está, un punto 22. Punto 2242. Ahora, probablemente en este momento, pues a muchos de ustedes quede duda, y es razonable, ¿no? De si estamos haciendo eso de forma correcta o no. Entonces podemos irnos a la gráfica y tratar de buscar esos valores que sí los podemos encontrar en valores, pues, de punto 25, ¿no? Entonces, fíjate, vamos aquí a nuestra gráfica. Resulta que aquí está el punto 1, ahí lo estás viendo en la parte de abajo donde dice relación M. Está el punto 1 y después, déjame te lo dibujo, punto 1, punto 2, punto 3. Quiere decir que yo voy a buscar un punto 25. Ahí el punto 25 voy a empezar a subir una línea y esa línea que yo suba de punto 25 la voy a hacer coincidir con una n de punto 26. La n de punto 26 no existe, pero existe la de punto 20 y existe la de punto 40, n igual a 0.40. Entonces, en medio de esas dos yo podría encontrar una línea intermedia que me dé una n igual a 0.30. Ahora, la mitad de punto 30 y punto 20 me va a dar el punto 25 y si me cargo un poquito hacia arriba, pues por ahí ya estaría encontrando el valor de IZ para punto 25 con punto 26. Y en este caso, pues me está dando algo así como 0.037, ¿no? 0.037. No, 0.27, perdón. 0.27. Alguien evidentemente se va a angustiar y va a decir, no, pero es que no nos está dando lo mismo, ¿no? De la otra forma me está dando punto 0.22. Bueno, vamos a ponerle, si quieres, un valor intermedio, punto 0.25. Ahora, déjame tomar otro plumón para buscar la de arriba, ¿no? ¿Qué pasa si yo busco un punto 29
contra un punto 30. Punto 29 contra un punto 30, pues me va a dar un valor. La de punto 30 ya la tenemos dibujada. Entonces, fíjate, aquí me está dando un valor de punto 0.035. Déjame se lo anoto, punto 0.35 de forma gráfica. Y vamos a ver si lo pudiéramos encontrar en las tablas, ¿no? Que sería buscar pues, prácticamente un punto 3 con punto 3. Prácticamente. Yo sé que a veces no nos gusta redondear, pero mira, si yo busco un punto 3 contra punto 3, me voy a encontrar un punto 37.35. Y resulta que lo que nosotros encontramos de forma gráfica fue un punto 35, punto 0.35. Entonces, si gustas, pues entre este punto 0.35 en Excel, producto de la gráfica, y el valor que alcanzas a ver en tu pantalla del lado derecho en la tabla, pues podríamos incluir un valor intermedio, punto 0.36, y nadie se va a enojar. Ok. A 36 metros de profundidad, a 36 metros de, no, digo, a 40, sí, 36 metros de profundidad, yo tendría que buscar un punto 33 con punto 34. Ok, yo siento que ese está más fácil, o si no, lo buscamos aquí de una vez. Nada más déjame cambiar de color, déjame ponerle el tono azul para que sea identificable. Un punto 33, pues anda entre el 3 y el 4, a un tercio. Un punto 33 contra un punto 33. Ah, ok, punto 33 contra punto 33. Entonces yo lo que tendría que hacer sería tal vez poner dos puntitos y hacer una reglita de 3. Y decir, mira, uno de estos valores me vale algo así como 0.03735 y otro de esos valores me vale 0.4742. Me falta un 0, 0.4742. Y resulta que mi valor va a estar a un tercio. Ah, pues podría incluso sacar la diferencia de estos dos valores en cuanto a valor, en cuanto a altura. Y mira, yo por ahí yo te diría 0.04742 menos 0.03735. Ahí está. Resulta que nos da 0.32. Ese valor, si lo dividimos entre 3, pues nos va a dar lo que tenemos que subir a partir del valor bajo. Es decir, 0.03735 más el valor que por ahí tenemos, pues nos va a llevar al valor que deberíamos estar escribiendo. Fíjate, me parece que me faltó un 0 aquí. Ahí está. Entonces, el valor que yo estoy buscando, el que tiene una M y una N de 0.33, pues más o menos me da algo así como 0.04. 0.0407, si alguien se quiere poner especial, 407. Okay. Vamos a anotarle ese valor aquí y vamos a tratar de buscarlo en la gráfica, punto 0407, para que veas. Eso sí, debemos de ser un poquito cuidadosos, que no se nos vaya el 0. Alguien probablemente esté haciendo corajes y diga, híjole, pero es que esa aproximación está muy burda. Ah, bueno, pues vamos a verlo en la gráfica, a ver si está muy burda o estamos dentro de valores tolerables. Mira, si yo en la gráfica busco, déjame usar la gráfica de al lado para si tenemos otra. Si yo en la gráfica de al lado busco un punto 33, punto 1, punto 2, punto 3, punto 33, punto 33, punto 33, punto 33, punto 33, contra una n igual a punto 3, que sería la mitad, n igual a 0.3. Bueno, pues un punto 33 va a estar a un tercio más arriba, ¿no? Y ese tercio más arriba probablemente me dé este valor, que me está indicando por ahí un valor de punto 0.044. Ese valor de punto 0.44 con el que tenemos, tal vez si le ves cara de 41 más el 44 entre 2, pues podríamos colocarle un punto 0.43 o un punto 0.42 y nadie se va a enojar, no hay gran cambio. Ahorita te platico por qué. Probablemente tú me digas, ay, puedo poner el valor que yo quiera. No es tanto eso. Pero te vas a dar cuenta de que esos valores no son tan grandes el error que tengamos a la hora que lo utilicemos en un laboratorio por el cambio de unidades. Pero ahorita te lo muestro. Bien. Ahora, el siguiente valor es de un punto 5. Déjame tomar otro plumón, un moradito.
Un punto 5, que ese sí lo podemos encontrar fácilmente. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Y ahí en la línea de punto 5 voy a empezar a subir, inclusive ahí lo tengo marcado. Punto 5, punto 5, punto 5. Y esa n que donde me detuve es la de n igual a punto 4. Déjame se lo anoto. N igual a 0.4. Bueno, y ahora voy a buscar punto 52. Quiere decir que tengo que seguir subiendo, subiendo, subiendo. La que sigue es la 60, entonces una línea intermedia estas dos me va a dar el punto 5. El punto 52, lo puedes dibujar con tu lápiz, me va a dar un punto 52 y ahí me va a dar un valor de influencia de punto 0.85. Déjame hacer, escribo punto 0.85. Punto 0.85. Ok, lo podemos buscar si a alguien no le gusta la gráfica, si dice, no, esas líneas como que me hacen bolas. Pues lo buscamos por acá, tal vez como un punto 5 contra punto 5. Si buscamos en nuestra tablita ese valor que vi de punto 5 contra punto 5, pues vamos a llegar a este valor de punto 0.84. Punto 0.84, nosotros habíamos encontrado un punto 0.85. Nadie se va a enojar si le ponemos punto 0.845 y estamos en un valor intermedio. Bueno, ¿vamos bien? Profe, todo bien. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, pues entonces el siguiente renglón podremos buscar prácticamente un punto 7 contra punto 7, prácticamente, un poquito abajo, pero prácticamente aquí yo veo un punto 7 y el de al lado, pues un poquito, siendo un poquito vale queso, pero punto 7 contra punto 7 nos vamos a acercar mucho. Mira, déjame encontrarlo, aquí está. Punto 7 contra punto 7, ahí alcanzaríamos a ver un valor de punto 1277. Punto 1277. Ahora, ese valor, si nosotros lo buscamos, para eso déjame cambiar de plumón, si nosotros lo buscamos en la gráfica, ahí está nuestra gráfica. Si yo busco punto 66, que nadie nos diga, punto 1, punto 9, punto 8, punto 7, punto 66. Punto 66. Punto 66 con punto 7, ¿no? Punto 66, punto 66, me tengo que pegar del otro lado, punto 66 con punto 7. Fíjate que ahí hay una línea que se alcanza a ver de color azul sólida, y esa línea tiene una n igual a 0.8. Entonces, pues el valor intermedio de esas dos me va a dar el de punto 7. Y el valor intermedio, pues resulta que lo leo en la parte derecha de mi gráfica, y ahí yo lo que alcanzo a ver es un 0.12.4, ¿no? 12.4. De forma de las tablas, habíamos encontrado un punto 27.7, pero también yo te había dicho que era un poquito más abajo, ¿no? Entonces, lo podemos considerar un punto 125. ¿Sale? El que sigue, pues prácticamente sería un 1 contra 1. Y mira, ahí lo alcanzas a ver todavía en la pantalla. Ese m igual a 1, subimos, 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 hasta que cruce la n igual a 1. Y ahí alcanzamos a ver el valor que pues, tal vez sería un punto 17.4. 0.174. Creo que ya está sobreexpuesto esto de la tablita, ¿no? Si yo busco 1 contra 1, 1 contra 1, punto 17.5, un poquito, debería ser un poquito más grande, pero bueno, punto 17.5, yo creo que nadie nos lo va a reclamar. Y el que sigue es un punto 1.5. La tabla, ya ves que no tiene ese valor de 1.5 y hay que estar haciendo interpolaciones. Nos podríamos acercar bastante si buscáramos un 1.6 con 1.6. 1.6 con 1.6 y sabiendo que debemos ir hacia abajo, pues tal vez podríamos colocar un punto 21.8. Ahí no estoy leyendo el punto 21.8, pero me estoy dando cuenta de que yo no tengo este valor de 1.6, sino que lo tengo un poquito abajo, un poquito abajo. Si me le quedo viendo el de arriba, pues se parece bastante, punto 21.5. Entonces, pues así sin meterme a hacer interpolaciones, hacerlo muy difícil, pues le puedo escribir punto 21.8. Y lo puedo consultar en la gráfica. Vamos a ver en nuestra gráfica en la segunda. Fíjate, en la segunda gráfica, si yo busco 1.5, aquí tengo un pequeño problema. Tengo un pequeño problema porque me aparece la m igual a 1. Mira, ahí lo alcanzas a ver, la m igual a 1.
Pero la siguiente es una m igual a 2. Y resulta que el 1.5 no es un 1.5 aritmético. No es un 1.5 aritmético. Porque te darás cuenta de que la gráfica en el eje de las X está en escala logarítmica. Eso significa que el 1.5 se debe de pegar más a la línea de 2. Entonces, pues bueno, ya haciendo esa consideración, más o menos a un tercio, ahí en el 1.5, digamos que va a estar más pegado a la línea de 2 que si fuera en escala aritmética. Bueno, ahí estoy subiendo con ese valor de 1.5, 1.5, hasta que se cruce con el 1. Bueno, pues ahí donde se cruzó con el 1, lo alcanzas a ver. Ahí me dio .194. Ah, caray, ahí sí varió bastante, ¿no? .194. Ah, pero es que no es con 1, es con 1.5. Pues me tengo que ir más arriba. Fíjate, la línea verde, déjame mencionarte esta corrección. La línea verde, aquí lo alcanzamos a ver en la parte, híjole, central de tu pantalla o izquierda de la gráfica. La línea verde tiene un valor de 1.5, mientras que la línea punteada tiene un valor de n igual a 2. Por ahí ese texto se nos fue. Entonces, si yo sigo subiendo ese valor de 1.5 con 1.5, pues ya estaría ahí leyendo un punto 21.7. Y mira, yo creo que se parece bastante. 0.217. Ese valor que acabamos de encontrar se parece mucho al 21.8 que habíamos encontrado con las tablas. Alguien se podrá poner especial, payasito, u otros calificativos y decirle .2175. Órale. No, es que tenemos mucha precisión. Bueno, y el último valor, pues si buscamos un 2.4, ese 2.4, déjame te lo busco con color morado. El 2.4, aquí está el 2, 2.4, debe de andar pues, más o menos a la mitad, ¿no? 2.4, déjame subir. Subir 2.4 contra 2.5, me parece. Bueno, pues ese 2.5, la línea azul, que alcanzo a ver arriba, es la de 5. La mitad entre 2 y 5 es 3.5. Entonces podríamos más bien ese espacio dividirlo en 3. Mira, por ahí estaría n igual a 3, n igual a 4. Y entonces, si ahí está el n igual a 3, pues el 2.5 me debe de dar algo así como 0.23, 0.238. .238, más o menos. Es lo que ustedes leerían. ¿Cómo podemos sacar más precisión? Pues programando esas expresiones, ¿no? Hay que metérsela al Excel y programarlas. Puede ser que programes esas que vienen en la gráfica, o puede ser que programes las que vienen en el DAS. Déjame ver si aquí lo alcanzamos a ver. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Mira, ahí en el capítulo, bueno, en la página 175 del DAS, más o menos está tratando el mismo tema, y aquí también nos presentan las ecuaciones. Entonces, pues un ratito de ocio que tengas. Sabes que ahora hay quien dice que en la pandemia tenemos más tiempo, hay quien dice que no, que tenemos menos. No sé, la situación de cada quien es diferente, ¿no? Probablemente alguien que no tenga, pues, responsabilidades, bendiciones, pues va a ser más tranquila, pero probablemente alguien que tenga que cuidar a algún familiar, incluso que caiga en cama, pues se pone un poquito más complicada la situación. Pero si no es ese tu caso, si tienes sobre un poquito de tiempo, pues podrías programar estas expresiones para no estar buscándolo en la gráfica. Y también si te interesa, ¿no? Pues puede ser que tú digas, yo no más quiero pasar esta materia, que me va a estar interesando calcular esas expresiones. Bueno, ahí está. Hay una, en la página 174 del Braja, las podrías encontrar. Bueno. El único que nos está haciendo falta es un valor muy grande, ¿no? Un valor que vale 6.25. Entonces, prácticamente ese valor tan grande, pues sí lo puedo encontrar. Déjame, te lo muestro. Ahí en la parte de abajo estás encontrando un 10. Entonces, el 6, pues habría que contarlo al revés, ¿no? Fíjate que aquí tengo el 10, aquí tengo el 9, el 8, el 7, el 6. El 6. Y hay que subir por esa línea.
Ya voy a intentar hacerlo. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Pero yo no estoy buscando, sí estoy buscando un 6. Un 6, 6 contra 6. Y la línea que tenemos hasta arriba, la azul, resulta que vale 5. Entonces me tengo que pegar un poquito más. Déjame hacerle zoom para ver si podemos ver algo. Nada más que me dé la oportunidad. Mira, resulta que la línea azul que alcanzamos a ver es n igual a 0.5. El 6 está todavía más arriba. Pues, ¿qué valor le pongo? Híjole, pues un número bastante payaso, ¿no? 0.2495. Bueno, pues vamos a ponerlo. 0.24. O alguien dirá, no, yo alcanzo a ver un 93. 94, 93. Y el que sigue, pues sí tenemos que irnos al valor máximo que podemos ver, que es un valor superior a 10 y superior a n. Entonces, ahí sí nos vamos con el valor de 0.25. Y lo podemos hacer también en la tablita, mira. Mira, el valor de 6 contra 6, no, mira, aquí más o menos nos puede dar una idea. 6 contra 6 nos está dando un valor como de 0.2491.2. O sea, 0.2492. Nosotros le pusimos 0.2493, nos acercamos muchísimo, ¿no? Bueno, y el de arriba, pues lo más que podemos alcanzar a leer, déjame te quito esta línea para que lo alcances a ver, es un 0.25. Mira, en la tablita, un 0.25. Bueno, ya tenemos esa información. Ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestro incremento de esfuerzos neto, o sea, después de considerar la excavación, y multiplicarlo por cada uno de estos valores. Nada más que tú recordarás de que no estamos utilizando la base completa y no estamos utilizando el largo completo. Ahí te lo muestro en la pantalla. Sino que nosotros estamos utilizando un cuarto del área, por la mitad de la base y la mitad de la longitud, para poder calcular el incremento de esfuerzos al centro. Tal vez pues porque tu profesor es medio terco, ¿no? Y porque cree que al centro de la cimentación es donde vamos a tener mayores deformaciones. Entonces casi siempre nos interesa saber cómo se va a comportar al centro. Si por ahí fuera de tu interés saber, oye, yo quiero saber cómo se comporta la cimentación en el cruce del eje 8 con el eje N, y quisiera otro punto, bueno, pues más bien lo que tendríamos que hacer nosotros sería tratar de encontrar unas áreas distintas. Un área que incluya todo este desarrollo que te estoy asegurando, hasta ese punto, y luego tal vez una área que ocupe la esquina opuesta, y sumar los efectos de esas dos, más el efecto de las otras dos. Y lo podríamos hacer en cualquier punto debajo del área cargada. Nada más que ahí ya no es tan fácil, ¿no? Sino que hay que hacer el procedimiento 4 veces. Pero pues yo creo que es un procedimiento bien poderoso, ¿no? Oye, no, es que yo quiero saber cómo se va a comportar el incremento de esfuerzos en la esquina de mi predio. En la esquina de mi predio, porque ahí tengo un vecino que es bastante payaso y me está acusando de que sus vidrios se rompieron a consecuencia de mi construcción. Entonces quiero que me digas cómo se comporta ese punto en la esquina del predio. Pues entonces podemos hacer una corrida considerando toda el área. No, es que yo voy a tener una cisterna y la cisterna va a estar ubicada, déjame te la ubico tal vez la cisterna. La cisterna va a estar ubicada aquí al fondo. Entonces quisiera saber cómo se va a hundir el centro de la cisterna. Pues entonces hay que dibujar un área y calcular el incremento de esfuerzos de esa área más las 4 que converjan hasta ese punto. Pero esa no es la situación del día de hoy. Qué bueno que ya le entendiste cómo hacerlo. Pero no, hoy no tenemos esa situación, sino que tenemos un área que se repite 4 veces. Entonces, pues, la voy a multiplicar en mi tablita de Excel, que la multiplique por 4. Y ahí lo que me está diciendo, ese valor de 1.2, lo que significa es 1 centímetro abajo, 1 centímetro debajo del nivel de desplante, sientes toda la presión de la nueva estructura. 1 centímetro abajo. Y tiene mucha lógica eso. Pero si hago la misma operación, otra vez, multiplico mi Z por mi incremento de esfuerzos y por 4, resulta que 2 metros abajo ya no se siente toda esa presión, sino que se siente menos. Ya se siente 1.19. Y alguien dirá, pues no es mucho. 2 metros abajo es un montón. No ha bajado nada.
Pero acuérdate de las dimensiones que tiene nuestro cajón. Es un cajón muy largo, bueno, no muy largo, pero sí es largo, y también ancho. Entonces, a 2 metros prácticamente no disipo nada de presión. Y entonces yo puedo ocupar esta fórmula, nada más déjame ponerle cantadito a la celda roja, un signo de pesos, para que no se mueva. Y esa fórmula la puedo arrastrar hacia abajo. También déjame ponerla chula antes de copiarla. Control C, Control V. Y ahí sí ya me estoy dando cuenta de cómo se pierde la presión, pero hasta profundidades bastante fuertes, ¿no? Pongamos esto. Ahí lo que, mira, esta, punto 6 es la mitad de la presión debajo de la cimentación. Pero esa presión la estoy alcanzando a una profundidad de 18 metros debajo de la cimentación. 18 metros debajo, lo que significa 21 metros debajo del nivel de banqueta. Y probablemente en ese momento digas, oye, es un montón. 21 metros abajo de mi cimentación todavía se va a enterar de que hay una nueva presión. Pues entonces esto, para poder analizarlo de un poquito, con una configuración tal vez un poquito más agradable, déjame ver si, pues le podemos pedir a nuestro Excel que le haga la gráfica, ¿no? Ya ves que el profesor es medio torpe para hacer las gráficas. Mejor le decimos a Excel, oye, el profesor es medio malo para hacer las gráficas, mejor que le haga Excel, ¿no? Entonces podemos en el eje de las Y, vamos a poner las profundidades. Vamos a decir que queremos insertar una gráfica de dispersión que incluya 2 variables y que una nuestros puntos. Bueno, eso como que no se parece en nada a lo que queremos. Pero podemos seleccionar el eje de las Y, darle clic derecho, darle formato al eje. Nos va a aparecer un menú. Y ahí le vamos a decir, ¿sabes qué? Es que quiero que las profundidades pues, las pongas hacia abajo, ¿no? Entonces, quiero que pongas las unidades en orden inverso. Ahora, no quiero que nada más me grafiques profundidades, no quiero que me grafiques profundidades contra esfuerzos. Entonces le voy a dar clic derecho, seleccionar datos, y le digo, mira, lo que yo quiero graficar en las X son estos incrementos de esfuerzo. Ahí está, mis incrementos de esfuerzo. Le puedo poner un cierto nombre, le digo que es bajo centro de cajón. Aceptar. Aceptar. Órale. Fíjense que ahí como que nuestra gráfica está siendo un poquito, parece como que no se ve tan bonita, ¿no? Como que algo se ve medio raro. Eso podría, pues, llevarnos tal vez a revisar este punto, ¿no? El punto a 27 metros de profundidad y el punto a 39 metros de profundidad. Probablemente nos pasamos de simples a la hora de encontrar los puntos decimales. El de 39 parece como que tiene que medir un poquito menos, ¿no? Vamos a ponerle así. No, es cierto. Entonces acá, debajo. Y el de arriba, vamos a hacerlo un poquito más grande. No, si se dan cuenta de que a pesar de que le quité otro decimal, como que no hizo nada, ¿no? Como que apenas si se mueve. Porque ese efecto, pues hay que multiplicarlo por 4 veces. Bueno, de todas formas, ahí está nuestra gráfica. Probablemente alguien diga, no, pues que yo quiero que sea más fidedigna. Yo quiero encontrar más puntos aquí intermedios. Pues hay que agregarle renglones y buscar los puntos. Y ahí, digamos que lo que nos está diciendo es cómo se disipa la presión debajo del cajón. Ahora, en esa profundidad, pues alguien me dirá, bueno, pero pues no se alcanza a disipar la presión. Yo lo que alcanzo a ver ahí es de que todavía tiene presión. Incluso si le ponemos pues los títulos al eje de las X y al eje de las Y, si le pongo el título al eje de las Y, le podemos poner aquí. Vamos a decirle que aquí en las profundidades, pues tenemos eso, ¿no? Profundidades. Y en el eje de las X vamos a ponerle esfuerzos, incremento de esfuerzos, en toneladas por metro cuadrado. Ahí está. Bueno, y alguien dirá, pues es que no se alcanza a perder el esfuerzo, sino que todavía hay presión. Pero una práctica un poco común, es dejar de buscar incremento de esfuerzos
cuando la presión original ya llegó a disipar un 90% de la presión. Dicho de otra forma, o dicho con otras palabras, cuando solamente me quede el 10% de presión, como que ya no dejo de buscarlo, ¿no? Entonces, fíjate que el 10% de 1.2 es 0.12 y eso lo estamos encontrando a una profundidad de 48 metros. Eso, dicho con otras palabras, lo que nos pediría sería explorar el suelo hasta 48 metros de profundidad. ¿Por qué explorarlo hasta esa profundidad? Pues porque probablemente me encuentre algún material en esas profundidades que sea muy blando. Probablemente alguien me diga, no, pues es que yo lo que alcanzo a ver es de que ahí donde va a estar ese edificio, de forma superficial no hay ningún problema. Bueno, pero más abajo puede ser que exista material fino. Entonces, no sé qué tan benevolente sea Google. Déjame ver si nos ayuda un poquito. Vamos a ver si pudiéramos encontrar una estratigrafía. CDMX. Por lo menos desde el punto de vista, por lo menos desde el punto de vista conceptual, ¿no? Mira, esta nos ayuda bastante. Y es eso, conceptual. Eh, Mira, ahí nos dice que es un producto de una tesis. En realidad esta imagen la tomaron de un libro que se llama Síntesis Geotécnica de la Ciudad de México y que es de parte del ingeniero Montser y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Bueno, fíjate, lo que podemos ver en zonas como Naucalpan, como Álvaro Obregón, pues es la presencia de una loma, producto de tobas de la formación Tarango o de piedras o de rocas de tipo ígneo que tienen pues, más de 1 millón de años de antigüedad. Pero si checamos hacia el Zócalo o incluso más al lado, hacia la calzada Ignacio Zaragoza, pues podemos ver espesores más grandes de suelo. Mira, aquí probablemente no lo alcances a ver, pero también te pediría que si lo pudieras buscar tú, yo creo que va a ser más fácil que lo veas. En esta imagen me parece que cada una de estas medidas son 10 metros de profundidad. ¿Qué significa? Que debajo de la Zaragoza, pues hay tal vez unos 30 metros de espesor blando por encima de lo que le llamamos depósitos profundos. Sí, por encima de lo que le llamamos depósitos profundos o capa dura, ¿no? Todavía abajo de él hay otra formación. Mira, esta también nos puede ayudar bastante. Esa imagen, alguna vez yo te la presenté en una diapositiva. Y mira, ahí yo creo que sí lo alcanzamos a ver, a pesar de la definición de que nos dé zoom o lo que quieras. Pero mira, cada línea de estas son 10 metros. Entonces, aquí te estás dando cuenta de cuánto es la profundidad de material blando, por decirte algo, debajo del aeropuerto. Entonces, bastante. Entonces, lo que nosotros hicimos, en nuestro ejemplo del día de hoy, pues ya cobra relevancia. Que un cajón de cimentación, para desplantar un cajón de cimentación de un edificio de departamentos o de oficinas en zona del lago, habría que explorar estas cantidades de profundidad. Cada predio es distinto y probablemente si mi predio es más pequeño, pues tenga que explorar nada más a 30 metros, ¿no? Si mi predio es un poquito más grande, pues incluso habría que explorar más abajo. Pongamos si ustedes tienen una pista de aterrizaje. Una pista de aterrizaje, ¿cuánto mide? Pues tal vez 2 kilómetros de longitud. Entonces, esa pista de aterrizaje va a requerir una exploración bastante más profunda. Pero también las pistas de aterrizaje no manejan incrementos de esfuerzos tan grandes. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta información? Y yo creo que para eso lo retomamos el día de hoy. Pues resulta que nosotros podríamos, déjame te cambio de pantalla. Nosotros podríamos imaginar, por lo menos, cómo es la configuración de esfuerzos debajo de la zona del lago. Hijo, 1, 2, 3, a ver si puedo. Una configuración, digamos, clásica de esfuerzos debajo de la zona del lago, pues tal vez incluiría el nivel de terreno natural o el nivel de banqueta.
el nivel de banqueta, y que bueno, pues lo común, lo característico es que tal vez hasta una profundidad de incluso hasta unos 3 metros, pues yo me encuentre algo que se llama costra superficial. Esa costra superficial, digamos que es como una piel, que en general está hecha de rellenos antropogénicos, de rellenos humanos. Podemos encontrar todavía aquí pedacería de tabique, restos de arena, incluso a veces hasta basura, ¿no? Hasta 3 metros de profundidad. Debajo de esos 3 metros de profundidad en zona del lago, pues tal vez algo muy común es de que ya encontremos una arcilla blanda debajo de ese material, o por lo menos un limo de alta compresibilidad, un limo muy compresible, tal vez hasta una profundidad de unos 8 metros. A 8 metros de profundidad o 10 metros de profundidad, probablemente me encuentre una arena limpia, una arena bien graduada. Y debajo de ese material, pues yo creo que ya podríamos considerar el clásico espesor, la arcilla de la Ciudad de México, una arcilla de alta compresibilidad. Y debajo de ese espesor, bueno, o incluso llevando ese espesor, pues tal vez desde 9 metros hasta unos 22 metros de profundidad, ¿no? Eh, Depende de la zona, depende de la zona. En algunos sitios vamos a encontrar a 22, en otros sitios a 30 metros de profundidad, y nos encontraríamos un material que le solemos llamar capa dura. La capa dura en realidad es una mezcla de arenas limosas más arenas gravosas y que en muchas ocasiones da muy buena resistencia. Ahora, esa capa dura pues, tendrá unos 2 metros de espesor, llegamos a 24. Y debajo de esos materiales pues, nos vamos a encontrar otra vez a otra arcilla de bastante deformabilidad, y probablemente esas arcillas por ahí de nivel menos 40, menos 50, pues ya encuentren un material más resistente como otra vez una arena limosa. Ahora, esta estratigrafía o este contexto que yo te platico, pues va a depender de cada zona, ¿no? Ahorita te lo traté un poquito de generalizar. Estos 22 metros tal vez, pues, correspondan a la colonia Santa María la Ribera, a Tlampa, es decir, no tan al centro de la ciudad. Tal vez si nos vamos hacia el centro de la ciudad, eso se convierte en un 25 metros, 30 metros. Y si nos vamos un poquito más hacia el oriente, hacia Coyuya o hacia la Avenida Central, es más profundo, ¿no? Bueno, ahora, eh, fíjate que nosotros ya platicamos de que antes de que nosotros lleguemos a construir, podemos calcular el esfuerzo que tiene una partícula a 3 metros de profundidad y el esfuerzo que tiene una partícula a 8 metros de profundidad y el esfuerzo que tiene una partícula a 22 metros de profundidad. Fíjate que la de 3 metros de profundidad sería densidad por espesor o gamma por H, ¿no? Entonces, si a la costra superficial le consideramos un valor de 1.4, hace rato 1.5, pues 1.4 por 3 metros, déjame tomar una calculadora, 1.4 por 3 metros me da un esfuerzo, antes de que nosotros lleguemos a construir, de 4.2 toneladas metro cuadrado. En cambio, a 8 metros de profundidad, pues yo lo que tendría que hacer sería sumar 1.4 por 3 metros de profundidad, más el peso volumétrico de este limo. Vamos a irnos a un valor de 1.3, más 1.3 por la diferencia de alturas, que sería pues de 5 metros, ¿no? 5 metros por 5 metros. Entonces, ahí tal vez yo encontraría un esfuerzo original antes de que nosotros lleguemos a construir de 10.7 toneladas metro cuadrado. Y a 22 metros de profundidad, pues habría que incluir los otros dos materiales. En este caso, pues tal vez habría que incluir más 1.8, una densidad de la arena de 1.8 por un metro, más una densidad de la siguiente arcilla tal vez de 1.4 por 13 metros de espesor. Y bueno, llegaríamos a un esfuerzo de 30.7 toneladas metro cuadrado. Ojo, pero estos valores que te estoy escribiendo aquí son esfuerzos totales, esfuerzos totales. Y nosotros platicamos en alguna otra sesión de que a partir de donde hay agua, el agua impide que el esfuerzo se dé grano contra grano. Entonces, a partir de donde hay agua, si yo quiero saber el esfuerzo efectivo, tengo que restarle la columna de agua.
En este caso, pongamos al esfuerzo de 8 metros de profundidad, el efectivo va a ser 10.7 menos 5, y eso me va a llevar a un 5.7. 5.7 toneladas metro cuadrado de esfuerzo efectivo. Ok. Ahora, a una profundidad de 22 metros, pues habría que quitarle 22 menos 3 son 19. Entonces, 30 menos 19 sería un esfuerzo efectivo a 22 metros de 11.7. Entonces, en realidad no son tan grandes los esfuerzos. ¿Qué le pasa a mi suelo? ¿Qué le pasa a mi suelo cuando yo le aviento un incremento de esfuerzos a nivel superficial, a nivel debajo de la zapata, que le voy a aumentar? Alguien dirá que no es mucho, ¿eh? Probablemente sí lo digan. No, es que me deje escribir esta cosa. Si yo le voy a aumentar 1.2 toneladas por cada metro cuadrado, híjole, no se alcanza a ver. Déjame un segundito. Ahí tenemos nuestra gráfica que debajo de la cimentación se va a estar recibiendo una presión de 1.2 toneladas metro cuadrado. Híjole, esa gráfica creo que está mal. ¿Por qué? Porque me está haciendo falta un dato arriba. Ah, mira, por eso se veía rara hace rato. No, pues mejor. Hace rato se veía rara porque no estaba considerando el punto de hasta arriba. Por eso se veía medio raro. Bueno, fíjate. Entonces, hasta arriba voy a aumentar un esfuerzo que vale 1.2 toneladas. Ya te lo puedo escribir en la pantalla gráfica. Te la cambio. Hasta arriba, 1.2 toneladas metro cuadrado. Probablemente alguien me diga, pues si ya estaba acostumbrado a cargar 4.8. Si le aumento 1.2, pues no es relevante. Pero si yo divido 1.2 entre 4.2, significa que le vamos a aumentar la carga en un 28%, 28.5%. Probablemente si el material ya es blando y probablemente también algún día tengo que verlo, que se comporta como una plastilina. Si a esa plastilina le aumentas la presión que ya tiene de forma original un 30%, un 28%, pues va a tener consecuencias bastante grandes. Mira, a 8 metros de profundidad, ¿cuánto le voy a aumentar? Ah, pues mi incremento de esfuerzos a 8 metros de profundidad. Y ese incremento de esfuerzos a 8 metros de profundidad lo puedo verificar aquí. Mira, a 8 metros de profundidad voy a tener un incremento de esfuerzos de 1.14. Ah, bueno. Pues entonces ese incremento de 1.14 toneladas metro cuadrado me va a dar tal vez un incremento. Si yo divido 1.14 entre 5.7 que ya tenía, pues resulta que son 20%, ¿no? 20% de incremento. No es tan pequeño. Imagínate. Vas a suponer que tú llevas, perdón por la comparación tan burda, pero vamos a suponer que tú llevas 6 materias. De un día para otro, ¿qué pasaría si te aumentáramos otra materia? Es decir, un 20% más de trabajo. O te aumentáramos 2 materias más, es decir, un 40% más de trabajo. Te van a decir, no, es facilita, nada más es un 30. Ah, pues mira, tendrías este efecto. La pregunta es, ¿tú aguantarías en este punto del semestre 2 materias más? Probablemente no. Probablemente te deformarías bastante. Y eso es lo que le pasa al suelo que está recibiendo ese incremento de esfuerzos o ese incremento de presión. Bueno, y el último punto que te pongo de ejemplo, pues sería que a 22 metros de profundidad, mira, este se parece, 21, estoy recibiendo un incremento de esfuerzos de 0.6. Ahí ya no tiene tanto efecto. El incremento de esfuerzos a 22 metros es de 0.6 toneladas metro cuadrado, lo cual significa que si yo divido 0.6 entre 11.7, ahí sí ya no le hacemos casi nada, ¿no? Es algo así como un 5% el incremento. Entonces, bueno, sí le ayuda a mi cuate, ¿no? Al que no le está entendiendo, yo le ayudo, no hay bronca. Bueno, ya está. Ahora, ¿eso por qué te lo explico? ¿Por qué te lo volví a explicar? ¿Por qué te volví a explicar esfuerzos efectivos en algún sitio? ¿Y por qué te explico esto otra vez de incremento de esfuerzos? Porque esa información la requerimos para hacerle pruebas al material, para hacerle pruebas al suelo. Pongamos, cuando tú te tomas una prueba de sangre, te dicen, ¿qué quiere que le haga? Porque le puedo hacer desde tipo de sangre, contenido de azúcar,
pero también le puedo hacer a ver si tiene enfermedades venéreas o lo que sea, ¿no? O sea, hay muchas pruebas de sangre. Entonces, en este ejemplo, lo que me interesaba que vieras es de que si nosotros tomamos una muestra de suelo, te la voy a tratar de dibujar un poquito gruesa, un poquito tosca. Mira, si yo tomo una muestra de suelo aquí a 3 metros de profundidad, te lo estoy dibujando nada más que me está costando trabajo, a 3 metros de profundidad y me la llevo a un laboratorio, el laboratorista me va a decir, oiga, está muy bien su muestra, pero ¿cuánto le aplico de presión? ¿Cuánto le aplico de incremento de esfuerzos? Ah, pues entonces yo le necesito decir, mira, quiero que inicies la prueba, inicia la prueba con un esfuerzo que valga 4.2 toneladas metro cuadrado. Pero el laboratorista me va a decir, el de laboratorio, me va a decir, es que yo no puedo manejar esas unidades. Y probablemente, incluso hasta me ponga un torito, ¿no? Y me diga, bueno, es que yo no puedo manejar 4.2 toneladas metro cuadrado. Mis equipos son bien pequeñitos, miden centímetros. Entonces, ¿qué presión le pongo? Y yo lo que le tengo que decir es este mismo esfuerzo, pero en unidades de laboratorio. Es decir, algo así como 0.42 kilogramos por centímetro cuadrado. Y quiero que llegues a un esfuerzo final, desde un inicial, que valga 5.4, ¿no? Quiero que mi esfuerzo final valga algo así, por lo menos, 1.54 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El laboratorista lo que hace es de que la muestra que nosotros le llevamos, esa que más o menos yo en alguna ocasión te decía que medía 20 por 20 centímetros, él en el laboratorio con mucha calma va a empezar a labrar cilindros. Los cilindros, después te platico cómo se trabajan, pero para la prueba de consolidación va a elaborar pastillas. Y esas pastillas, te la dibujo por aquí abajito, yo si se alcanza a ver, esas pastillas de consolidación, de forma un poco genérica, miden 2 centímetros de alto y tienen un diámetro de 8 centímetros. Y el laboratorista la va a empezar a comprimir esta pastilla de suelo, extraída de condiciones naturales del sitio mediante un tubo Shelby o mediante un pozo a cielo abierto, pero a esas profundidades con tubo Shelby, le va a aplicar una cierta fuerza. Y entonces, si él sabe que el esfuerzo que le va a aplicar es de 0.42 kilogramos por centímetro cuadrado, pues entonces se encuentra el área de la tapa, el área que va a estar expuesta a la presión. Y resulta que si mide 8 centímetros de diámetro, pues el área la podemos calcular como 8 por 8 por pi entre 4, ¿no? O sea, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Nos da un área como de 50 centímetros cuadrados, 50.26 centímetros cuadrados. Y él lo que va a hacer es de que a partir de la fórmula de esfuerzo, que es fuerza entre área, va a encontrar cuánta fuerza le necesita aplicar. En este caso sería fuerza es igual a área por esfuerzo. Si yo multiplico 50.2 centímetros cuadrados por 0.42, resulta que necesita aplicarle una presión de 21.11 kilogramos. Y esta sí es una fuerza que puede aplicar en un laboratorio. 21 kilos, pues es lo que pesa un garrafón. Más o menos, ¿no? Un garrafón pesa 20 kilos. 20.5 kilos. Entonces, ese esfuerzo sí lo puede poner encima de mi pastilla de suelo, que trata de ser las condiciones del sitio. Bueno, y le va a ir aumentando la carga hasta que llegue a este valor. ¿Y qué va a hacer después de eso? Bueno, eso te lo voy a platicar con más calma en la siguiente sesión. Pero lo que él nos va a entregar es una serie de gráficas en donde va a ir monitoreando cómo se deforma el suelo con respecto al tiempo y cómo se deforma el suelo con respecto al esfuerzo. A ver si me deja. Mira, te va a entregar como 5 gráficas, por lo menos, en donde va a empezar a monitorear el laboratorista cómo se deforma en altura, deformación de altura de la pastilla contra el tiempo. Y mira, esto recibe el nombre de gráfica de consolidación. Consolidación. Más o menos te va a entregar 5 gráficas como estas, porque le va a ir aplicando poco a poco la carga. Y con esas 5 gráficas, después te va a entregar una gráfica que se llama curva de compresibilidad. Y en esta curva de compresibilidad medimos diferentes valores de
esfuerzo contra relación de vacíos. Con esa gráfica vamos a poder calcular cuánto se hunde una edificación. Pero eso, pues necesitamos un buen tiempo para platicártelo en la siguiente sesión. Por lo menos el día de hoy me interesaba que tú te dieras cuenta de esto de acá. Antes de que lleguemos a construir, el suelo tiene una cierta presión efectiva. Por construir, le vamos a aumentar la presión. Con estos dos valores, le podemos pedir al laboratorista, hazme una prueba. Y esa prueba se llama prueba de consolidación. Y esa prueba de consolidación, te digo, me va a permitir calcular cuánto se va a hundir o cuánto se va a asentar una edificación. Pero de eso platicaremos en nuestra siguiente sesión. Porque ya son 2:30 y no es tan fácil de platicarlo, ¿no? Si requerimos pues una hora. Bueno, entonces no sé si tengan clase, si no tienen clase, creo que ya es hora de comer sopita caliente. Si tienen clase, bueno, pues les deseo la mejor de las suertes en este día. Y yo creo que nos estaremos viendo por aquí en la siguiente sesión, ¿no? Nada más que, si tienen alguna duda,